Bueno, continuando con esta segunda parte del estudio de las funciones en varias variables, vamos a estudiar el concepto de continuidad. Vamos a ver cuando una función es continua, pero vamos a ver el concepto de continuidad de funciones en dos variables, ¿sí? Entonces ya nosotros, por cálculo diferencial, en algún momento se estudió la continuidad de una función en una sola variable. Entonces aquí pues vamos a ver cómo es el comportamiento o cuáles son los requisitos que debe cumplir una función en dos variables, ¿sí? Entonces miren lo que nos encontramos aquí. Supongamos que f es una función de n variables, ¿sí? Supongamos que f es una función de n variables y que a es un punto de Rn. Entonces vamos a decir que la función es continua en el punto A si y solamente si se satisfacen las siguientes condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, que la función en el punto x0 y y0 exista, que el límite de la función también exista. Y ya sabemos que para poder demostrar la existencia del límite, nosotros lo podemos resolver por caminos o por trayectorias. Si se cumple la primera condición y se cumple la segunda condición, la tercera condición la vamos a tener de gratis, ¿no? Se va a cumplir automáticamente. ¿Por qué? Porque f de x0 y y0, si f de x0 y y0 existe y el límite existe, entonces esto que está aquí también se va a tener automáticamente. Entonces, vamos a coger una función y vamos a demostrar estas condiciones, ¿no? Que f de x en 0 y 0 exista. Que el límite de la función cuando x y y tiende a x0 y y0 exista. Y que el límite de la función sea igual a la función evaluada en esos límites, en esos puntos, ¿no? Entonces, ojo con esas tres condiciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer básicamente es hacer esto, ¿no? Bueno, miren esta observación antes de realizar el ejercicio. Si alguna de estas tres condiciones falla, para que sea continua debe cumplirse la tres. Si una de ellas falla, entonces la función ya no va a ser continua. En este caso, vamos a decir que la función es discontinua, ¿sí? Eso es lo que nosotros sabemos también por allá en cálculo diferencial, ¿no? Si una de las condiciones de continuidad falla, entonces ya no podemos decir que la función es continua. En ese caso lo que decimos es que la función es discontinua. Entonces, ojo con ese concepto, ¿sí? Que lo vamos a estar tratando muchas veces. De aquí, básicamente en lo que resta el video, ¿sí? Vamos a hacer unos ejercicios en el que nosotros podamos ver si estas condiciones se están cumpliendo. Para eso, miren esta observación. Si una o más de estas tres condiciones no se cumplen para el punto A, entonces se dice que la función es discontinua en ese punto. Es lo que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces miren este ejercicio. Determine si la función g es continua en el punto 00. Nos están pidiendo. Demuestre que g es continua en este punto, en el punto 0,0. Pero miren las siguientes condiciones, ¿no? Me dan una función racional. Esa función racional está definida si x y y es diferente a 0, 0. Y me dicen que va a ser 2 si x y y es igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar las condiciones de continuidad. ¿Cuál es la primera condición? Bueno, miren que la primera condición, si usted se da cuenta, la primera condición es esta, ¿no? Que f de x0 y y0 exista. ¿Será que f de x0 y y0 existe? Bueno, si usted se da cuenta, mire lo que está pasando aquí. Voy a borrar aquí y voy a reescribir el ejercicio acá en la pizarra. Entonces vamos a tomar el ejercicio y lo voy a ponerlo acá. ¿Cuántos ejercicios llevamos? Llevamos 13. Entonces voy a poner acá 14. Ejercicio número 14. Entonces ese ejercicio, la función g de x está definida de la siguiente manera. G de x en y es igual. Entonces me dicen que la función es x a la 4 más
2x a la 2, 2x a la 2, más 2y a la 2, 2y a la 2, más y a la 4, más y a la 4. Y esa función que ustedes ven ahí divide a x cuadrado más y a la 2. X cuadrado más y a la 2. Esto es si x y y es diferente a 0, 0. Y tengo que va a ser 2 si x y es igual a 0, 0. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar que la función es, veamos si, para que la función g sea continua, en este punto recordemos que este 0, 0 actúa con mi x0 y mi y0. Entonces vamos a ver si la función es continua. Pero para demostrar que la función sea continua, básicamente lo que voy a hacer, me voy a dirigir a las condiciones de continuidad. ¿Será que la función evaluada en el punto 0, 0 existe? Bueno, veamos. Primera condición, voy a poner aquí solución. Entonces la primera condición es, ¿será que, pero quién es x0 y quién es y0? Bueno, miren que x0 y y0 en mi ejercicio es el punto, a mí me dan el punto, ¿no? Nosotros vamos a demostrar si la función g es continua en dónde. Bueno, vamos a demostrar si la función g es continua en el punto 0,0. Eso quiere decir que este va a ser mi x0, este va a ser mi y0. Entonces la pregunta es, ¿será que la función está definida en 0, 0? ¿Será que la función en esos puntos existe? Bueno, mire lo que vamos a hacer. Primera condición, f de 0 de 0. Bueno, en mi caso, no es f, es g, ¿no? Entonces, ¿será que g de 0 en 0, será que existe? Bueno, si usted se da cuenta, como está escrita o como está definida la función, sí existe, ¿no? Miren que cuando x y y vale 0, 0, entonces la función ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que g en esos puntos sí existe. Entonces ya tengo la primera condición. La primera condición sí se cumple. Entonces veamos la segunda. ¿Cuál es la segunda condición? Bueno, vamos al ejercicio. Que el límite de la función en esos puntos, cuando x y y tiende a x0 y y0, debe existir. ¿Será que sí existe? Bueno, miren. ¿Será que el límite de g de x y y cuando x y tiende a 0, 0, ¿será que existe? ¿Será que sí, sí existe? Bueno, si usted se da cuenta, ese fue el ejercicio que nosotros resolvimos. Pero ¿quién es g de x y y? G de x y sería esta función. Y ese fue el ejercicio que hicimos finalizando el video pasado. Me devuelvo al ejercicio. Si usted se da cuenta, miren, miren todo lo que hicimos. Fue este ejercicio. Entonces, ¿será que el límite existe? Bueno, sí, el límite sí existe. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, para el primer camino me dio que el primer camino vale 2. El segundo camino también me da 2. El tercer camino también me dio 2. Si ustedes se dan cuenta, todos los caminos me dieron 2. O sea que el límite sí es 7 y vale 2. Entonces yo puedo afirmar en este ejercicio, el límite de g de x cuando x y y tiende a 0, 0 sí existe. En otro caso no da 2. ¿Sí? Ese límite sí existe. Entonces si usted se da cuenta, calcular este límite es calcular esto, ¿no? El límite cuando x y y tiende a 0, 0 de g de x y y, pero g de x y y en mi problema, ¿quién va a ser? Va a ser x a la 4 más 2x a la 2 más 2y a la 2 más y a la 4 sobre x cuadrado más y a la 2. Entonces miren, ese límite ya nosotros lo estudiamos en el video pasado y recordemos que nos dio una indeterminación. Y para destruir la indeterminación recurrimos al método por camino o método por trayectoria. Y tomamos tres caminos. Si usted se da cuenta, los tres caminos que yo tomé fueron estos. Para el primer camino yo cogí la parábola y me dio 2. Para el segundo camino yo tomé una familia de recta, y igual a mx, y también me dio 2. Y para el tercer camino yo cogí a través del eje X. Me acerqué al punto 0, 0 a través del eje X, haciendo y igual 0. Y también me dio 2.
Entonces, por ambos caminos, si usted se da cuenta, por el camino S1 me dio 2, por el camino S2 me dio 2, por el camino S3 me dio 2. Entonces, el límite sí existe, ¿no? Entonces, yo puedo decir sin ningún problema, ¿sí? Que este límite sí existe y vale 2. Entonces, miren que el límite sí existe porque el límite vale 2. Entonces, la segunda condición se está cumpliendo. Entonces, esta condición, si usted se da cuenta, esta condición se cumple y esta condición se cumple. Entonces, si se cumplen las dos primeras, entonces la tercera la tenemos de gratis, ¿no? Entonces, mire lo que va a pasar. Eso quiere decir, tercera condición, eso quiere decir que el límite, si usted se da cuenta, es el límite de la función debe ser igual a la función evaluada en esos puntos. Y ya demostramos, miren, el límite cuando x y y tiende a 0, 0, de g de x de y, que me dio esto, ¿no? G de 0, 0. Y en ambos sentidos, tanto a la izquierda como a la derecha, eso me dio 2. Entonces, las tres condiciones se cumplen. Entonces, ¿uno qué hace? Uno dice esto, ¿no? Por 1, por 2 y 3, afirmamos que G de X y de Y, voy a poner aquí, afirmamos, afirmamos, afirmamos que G de X e Y es continua. ¿En dónde la función es continua? Bueno, es continua alrededor del punto 0,0. Entonces se está cumpliendo las condiciones de continuidad, ¿sí? La función g es continua alrededor del punto 0,0. Entonces ya tenemos la continuidad para esa función, ¿sí? La función es continua. Entonces vamos a hacer otro tipo de, vamos a hacer otra función, ¿sí? Y vamos a ver si la función es continua. Y para eso nos vamos acá a esta parte. Entonces vamos a hacer el segundo ejercicio, ¿no? Miren este segundo ejercicio. Determine si la función h de x es continua en 0, 0. Miren cómo está definida la función h de x. La función h de x está definida de esa manera, ¿no? X por y sobre x cuadrado más y cuadrado, si x y es diferente a 0, 0. Y va a ser igual a 0 si x y es igual a 0, 0. Entonces, voy a trasladar la función a la pizarra y voy a tener aquí el ejercicio número 15. Entonces la función h de x, de y es igual. Entonces la función es z, ¿no? Va a ser x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Esto va a ser válido si x y y son diferentes a 0, 0. Y tengo que va a ser igual a 0 si x y y es igual al punto 0, 0. Entonces vamos a demostrar si la función es continua. Entonces vamos a verificar las condiciones de continuidad, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí solución. Entonces voy a poner aquí, mostremos las condiciones de continuidad. Las condiciones de continuidad. Entonces nosotros estamos demostrando si h es continua alrededor del punto 0, 0. ¿Será que h es continua en 0, 0? Bueno, no sabemos. Vamos a ver si la función h es continua en 0, 0. Para nosotros poder demostrar si la función es continua en 0, 0, voy a demostrar las condiciones de continuidad. La primera, ¿cuál es? Si usted se da cuenta, me voy al ejercicio, a las condiciones de continuidad. La primera es demostrar si h de 0, 0 existe. ¿Será que h de 0, 0 existe? Entonces, miren, h de 0, 0. ¿Será que h de 0, 0 existe? Veamos. Si tanto x como y toma el valor de 0, eso es igual a 0. Entonces miren que h de 0, 0 es igual a 0. Entonces, eso me está diciendo que sí existe, ¿no? H en esos puntos sí existe. Ya tengo la primera condición. Veamos la segunda condición.
¿Cuál es la segunda condición? Que el límite de h exista en esos puntos. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? ¿Será que el límite, ¿verdad? De h de x y y, cuando x y y tiende a 0, 0, ¿será que ese límite existe? Pero hacer este límite es calcular este límite, ¿no? Límite cuando x y y tiende a 0, 0 de h de x de y. Pero ¿quién es h de x de y? Es la función, ¿no? En mi caso la función es x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Será que ese límite existe? Bueno, muchachos, si usted reemplaza x y y en esos puntos, entonces usted va a tener que esto que está aquí es 0 sobre 0. Esto que está aquí es una indeterminación. ¿Será que ese límite existe? Tenemos que destruir la forma indeterminada. ¿Cómo podemos destruir esa indeterminación? Bueno, para destruir esa indeterminación vamos a tomar dos caminos cualquiera. Entonces miren los caminos que voy a tomar. Voy a tomar este primer camino, ¿no? Vamos a demostrar si ese límite existe. Entonces, para demostrar que si ese límite existe, lo voy a hacer en una hoja aparte y aquí puedo concluir, ¿no? Entonces voy a ocupar aquí, en una hoja aparte, cómo está definida la función. H de x en y es igual a x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, queremos resolver este límite, ¿no? ¿Será que el límite cuando x y y tiende a 0, 0 de esta función, ¿no? De, de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado? ¿Será que eso existe? Bueno, ya sabemos que esto que está aquí nos da 0 sobre 0 y eso que está aquí es una indeterminación. Entonces voy a coger un camino cualquiera. Lo voy a hacer de un color diferente. Lo voy a hacer de azul. Voy a coger este camino. Ese sub 1 está formado por todas las parejas de la forma X y Y que están en R2. Tal que me voy a acercar a través del eje de las... bueno, voy a coger a través del eje de las X, ¿no? Supongamos que tengo algo como así. Me voy a acercar a través del eje de las X. Es decir, por aquí y por aquí. Entonces, si me voy a acercar a través del eje de las X, debo hacer que Y igual 0. Entonces, el camino que yo voy a utilizar aquí es cuando Y vale 0. Entonces, miren cómo me va a quedar este límite. Eso quiere decir que el límite que yo voy a estudiar es este, ¿no? Límite cuando X y Y tiende a 0, 0. ¿De quién? Donde X y Y deben de pertenecer al primer camino. De esta función, en mi caso, esa función ¿quién? Es h de x de y. Pero encontrar este límite se simplifica hacer esto, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 de h de x, y, pero sería x, 0, ¿no? Porque y vale 0. Entonces, si usted se da cuenta, mire lo que va a pasar. Donde vaya y voy a colocar 0. Pero miren que aquí y vale 0, y vale 0. En pocas palabras, este límite se va a resolver de la siguiente manera, ¿no? Va a ser 0 arriba porque como y vale 0, 0 por x, 0 sobre x cuadrado más 0. ¿Sí, no? Porque y vale 0. Esto que está aquí sería igual al límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De 0. Y el límite de 0 cuando x tiende a 0 igual a 0. Es decir, el primer camino me da 0. Entonces voy a tomar otro camino. Lo voy a hacer de un color diferente y voy a separar esta parte. Entonces vamos a tomar un camino cualquiera, ¿no? Entonces, vamos a tomar un camino cualquiera y el camino que voy a tomar aquí sería algo como esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago esto? Voy a tomar un segundo camino. Vamos a poner aquí. Y supongamos que este segundo camino son todas las parejas X, Y que están en R2. Tal que voy a coger ahora este camino, ¿no? Si este es el 0, 0, entonces voy a coger una línea recta, ¿no? Esa línea recta sería y igual a x.
Entonces tal que y es igual a x. Entonces miren lo que va a pasar aquí. Entonces el límite que vamos a resolver va a ser este, ¿no? Límite cuando x y y tiende a ¿qué? Tiende a 0, 0, donde x y y pertenece al segundo camino, ¿no? Entonces de esta función, ¿no? De la función h de x y de y. Pero este límite se va a traducir a hacer esto, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De h de x, y. Entonces en mi caso va a ser x, queda libre, queda fijo, y, pero y cuando vale, lleva la x. Entonces va a ser x. Al final de cuentas, usted se da cuenta que esto que está aquí va a ser el límite cuando x tienda a 0 de h en x. Pero miren que cuando la segunda componente toma el valor de x, aquí tengo x por x sería x cuadrado, ¿no? En el numerador sobre x cuadrado más x cuadrado, ¿no? Entonces aquí tengo x cuadrado más x cuadrado. Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? Acá tengo, pues si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí es lo mismo que tener, bueno, aquí tenemos x cuadrado sobre x cuadrado más x cuadrado es lo mismo que tener 2x al cuadrado. Entonces esto que está aquí sería igual al límite cuando x tiende a 0, este x cuadrado y x cuadrado se cancela, se sobreentiende que aquí tengo un 1, ¿no? Sería el límite cuando x tiende a 0 de un medio. Y el límite de un medio cuando x tiende a 0 es igual a ¿qué? A un medio. Entonces, si usted se da cuenta, el segundo camino me da un medio. Entonces, miren, yo puedo tomar dos caminos, tres caminos, ¿sí? Uno por lo general, uno siempre lo puede analizar con dos, tres caminos, ¿no? Entonces, la tendencia me está diciendo que al momento de tomar dos caminos, me da dos valores diferentes. Entonces, recordemos que hay infinitos caminos. Con que yo tome dos es suficiente. Y si los dos no me dan, ¿verdad? No me dan iguales, eso me está diciendo que el límite ya no existe, ¿no? El límite de esa función no existe. Entonces, ¿qué puedo decir con respecto a la segunda condición? Entonces, la segunda condición, el límite de la función h de x y de y no existe. Entonces, yo puedo decir en la hoja anterior, miren, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Como el límite de h de x en y cuando x, y tiende a 0, 0, donde x y y pertenecen al primer camino, me dio diferente al límite de h de x en y cuando x y y tiende a 0, 0, donde x y y pertenece al segundo camino. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el límite no existe, ¿no? Entonces, el límite de h de x en y cuando x y tiende a 0, 0, bueno muchachos, ese límite no existe. Entonces la segunda condición falla. Y cuando nosotros estamos demostrando la continuidad de una función, si una condición falla, entonces yo puedo decir que la función ya no es continua. Por lo tanto, entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Afirmamos que h de x, que h de x en y no es continua. Y decir que no es continua es decirlo, es lo mismo que decir que es discontinua. Entonces la función es discontinua en 0, 0. Entonces la función ahí va a ser discontinua en ese punto. En ese punto la función es discontinua. ¿Sí? Entonces miren que para que una función sea continua, las tres condiciones se deben cumplir. Si se cumple la primera y la segunda, automáticamente la tercera se va a cumplir. Si falla la primera, ya yo puedo decir que la función no es continua. Si se cumple la primera y la segunda falla, ya yo puedo decir que la función no es continua. Porque para que una función sea continua, se deben cumplir las tres condiciones de continuidad.
Entonces, miren cómo podemos hacer nosotros con relación a este ejercicio, ¿no? Hemos tomado dos caminos, uno a través de las X, otro a través de la recta Y igual a X, y nos damos cuenta que en realidad la función no es, que los límites son diferentes. Entonces podemos decir que el límite de la función no existe, ¿sí? Entonces, miren cómo nosotros podemos operar estas cuentas, ¿no? Ahora, si un estudiante lo quiere hacer, digamos, con una familia de recta, bueno, ya yo tomé dos y con dos caminos ya es suficiente de nosotros poder decir que el límite de la función no va a existir, ¿no? Ahora, si un estudiante toma, digamos, otro tipo de caminos, puede ser un camino y igual a mx, ¿no? Si tomamos y igual a mx, arriba me va a quedar, o sea, ahí tampoco vamos a tener, seguramente que nos va a dar un valor diferente, ¿no? Pero ya con el hecho de tomar esos dos caminos, pues podemos decir que la función no es continua.